En esta sesión voy a continuar con algunos de los secretos de la oración contestada. De hecho, yo voy a tratar con una específicamente, con la clave principal para la oración eficaz. Y a pesar de que esta clave es claramente presentada a través de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, creo que la mayoría de los cristianos no son conscientes de que ésta exista. Me parece que la falta de uso de este importante secreto de la cual voy a estar hablando es una fuente principal de la ineficacia en el cuerpo de Cristo. Sin lugar a dudas, usted se ha preguntado, ¿cuál es esta clave? Permítame decirle que cuando usted la escuche, probablemente no dirá, alabado sea el Señor. Yo quiero que regresemos de nuevo al Sermón del Monte, donde Jesús está dando instrucciones acerca de cómo orar, y quiero leer dos pasajes paralelos. El primero de ellos está en Mateo 6, versículos 5 y 6, donde Jesús dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas. Y luego él describe cómo son los actos de los hipócritas. Luego en el versículo 6, pero tú, cuando ores, ora de esta manera. Así que él usa la frase cuando oréis dos veces. La primera, él inicia con una negación. No oren como los hipócritas. Pero él no finaliza allí. Él termina positivamente y nos dice cómo debemos orar. Y nosotros hemos dedicado la última sesión para analizar el patrón que él nos dio. Pero ahora quiero continuar en el mismo capítulo 6, en los versículos 16 y 17. He aquí, él introduce otra dimensión de la oración, y él dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas. Pero él no se detiene negativamente. Muchas personas piensan que es aquí donde él termina, pero él continúa en el siguiente verso, pero tú cuando ayunes. Y luego él nos dice cómo hacerlo de una manera que es aceptable a Dios. Yo pienso que usted puede ver que aquí hay un paralelo cercano entre lo que Jesús dice acerca de la oración y lo que él dice sobre el ayuno. Primero que todo, él dice cuando usted ayune. Luego él dice no lo haga de esta manera, hágalo de esta forma. Pero a mi manera de ver la frase cuando usted ayune indica lo que Jesús espera de sus discípulos. Dije orar. Cuando usted ore, Jesús espera que sus discípulos oren. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo de que estas palabras indican que el Señor espera que nosotros como cristianos oremos con regularidad? Él no dice si usted ora, sino que Él dice cuando usted ore. Y yo me imagino que muchos de ustedes aquí esta noche estarían de acuerdo en que el Señor espera como cristianos que oremos regularmente. ¿No es así? De acuerdo. Ahora, nosotros continuamos en la siguiente escena y él no dice si ustedes ayunaran. Él dice cuando ustedes ayunen. ¿Qué es lo que esto indica? Esto indica que él espera que nosotros ayunemos de la misma manera en que él espera que oremos. ¿Es lógico? ¿Están ustedes conmigo? Incluso tal vez a una regañadientes, pero aún están conmigo. Bueno, no sean reacios. Estoy de acuerdo en que el tema del ayuno no es fácil para decir alabado sea el Señor, pero yo quiero decirle que cuando usted descubre lo que es este tema, usted dirá alabado sea el Señor y dirá gracias Dios por darnos esta clave. Mire, las palabras de Jesús sobre la oración y sobre el ayuno son exactamente paralelas. Cuando usted ore, no ore de esta manera, sino que ore de esta forma. Cuando ayune, no ayune de esta manera, sino que hágalo de esta forma. Así que Jesús colocó la oración y el ayuno exactamente en el mismo nivel. Mi conclusión es que si Él espera que nosotros oremos,
Él también espera que nosotros ayunemos. Y estoy muy contento de tener un gran predecesor en el ministerio que llegó a la misma conclusión. En realidad hay muchos de ellos. Lutero llegó a esta conclusión, pero el que yo tengo en mente es John Wesley. Yo leí los escritos de John Wesley muchos años atrás. Esos me conmueven y me estimulan. Y él dijo algo en este sentido. Yo estoy persuadido que si un cristiano ha entendido la necesidad de ayunar y no practica el ayuno, él va a resbalar de la misma manera que un cristiano que ha entendido la necesidad de orar y no lo hace. Y John Wesley no ordenaría en el ministerio metodista a ningún hombre que no se comprometiera personalmente a ayunar todos los miércoles y viernes hasta las 4 p.m. Ese era un requerimiento básico para ser ordenado en el ministerio metodista. Usted puede decir, bueno, ¿y cuál es el propósito del ayuno? ¿Es solo para hacer que la vida sea difícil? ¿Para negarme los placeres? Mi respuesta sería no. Sin duda alguna hay una serie de numerosos propósitos, pero yo solo voy a tratar con uno. Y esta es una forma designada por Dios para humillarnos a nosotros mismos. Yo les mostraré a ustedes esto muy claramente, basado en la Escritura. Mire, la única y la más grande barrera para conseguir una respuesta a nuestras oraciones es el orgullo. Y cualquier cosa que logre que esta barrera salga del camino facilitará la respuesta a nuestras oraciones. Dios ha estado hablándome personalmente justo sobre los terribles peligros del orgullo. Ruth tomó un pequeño libro, era suyo, pero realmente no le había prestado mucha atención a escrito por Andrew Murray, quien es uno de esos predicadores de una generación previa que aún está alimentando al pueblo de Dios hoy. ¿Cuántos de ustedes han leído por lo menos un libro de Andrew Murray? Eso es la mayoría, es notable. Yo no sé si usted sabe eso, pero en el original es titulado La humildad de nuestro Dios, y ha sido reeditado con un título más simple. Yo creo que es simplemente humildad. Y yo lo leí justo unas pocas semanas atrás. Y realmente me habló de una manera personal sobre mi propia vida. Yo he odiado el orgullo por años, pero yo obtuve una nueva visión de lo cruel que es y cuán malvado es el orgullo, y de cómo nos quita de todas las bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Este mensaje está a través de toda la Biblia, es una verdad universal. No fue demostrado primero en la tierra. ¿Conoce la primera demostración de lo malo del orgullo? ¿Cuál fue el primer pecado en la historia del universo? Dígamelo. El orgullo. ¿Quién cometió el pecado? Lucifer. Eso es correcto. Un ángel en el cielo. Y si este orgullo, como un pecado, pudo estallar en el cielo e hizo que un ángel perdiera su lugar, ¿cuánto más vulnerables estamos nosotros al orgullo como pecadores aquí en la tierra? Permítame darle solo 3 pasajes de la Escritura que tratan con el orgullo y con la humildad. El primero está en Lucas 14, versículo 11. Y este es el final de la parábola en la que Jesús habla sobre cómo actuar cuando usted es invitado a un banquete. Quiero decir, somos invitados a banquetes hoy en día. De hecho, yo fui a uno ayer. Y Jesús dijo, Él es muy práctico. Él dio estas simples ilustraciones. Primero que todo, quiero hacerle notar a usted que Dios nunca dice que Él nos humillará. Él dice que nos humillemos a sí mismos. Yo les digo a las personas que Dios puede humillarlos, pero solo usted puede hacerse humilde. No ore, Dios hazme humilde, porque esa no es una oración bíblica y además probablemente se arrepentirá de los resultados de esa oración. Unas semanas o meses después, cuando se encuentre en la situación más humillante, usted preguntará, Dios, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Tú oraste? Así que
Jesús dice que cuando usted es invitado a un banquete, no vaya a la mesa y se siente en el lugar principal, porque usted será avergonzado cuando alguien venga a su lado y le diga, este es el orador, va a estar sentado aquí, usted siéntese allá. Jesús dijo, cuando usted vaya, tome el lugar más bajo. Eso es muy sabio. Cuando usted está en el lugar más bajo, hay un solo camino en donde usted puede ir y ese es arriba. Yo no sé si usted conoce esta oración de John Bunyan. Esta ha estado conmigo por años. El que está caído ya no teme caer. El que es inferior no tiene orgullo. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. Mire, cuando usted está en el piso se siente seguro. Usted no puede ir más abajo. Muy rara vez ocurre que yo tenga que ministrar a un gran público en una reunión como esta, sin que primero tome mi lugar en el piso con mi rostro delante de Dios. Y yo puedo decirle, antes de estas reuniones, Rudy y yo estamos allí durante un largo tiempo. Es ahí donde yo realmente me siento seguro, en el suelo. Así que Jesús dijo al final de esa parábola, si usted no quiere ser avergonzado, evite la situación. No se siente en el lugar de honor. Siéntase en el último lugar y solamente hay un lugar que se le puede pedir que vaya, y es arriba. Y luego él lo resume con estas palabras en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es universal. En otras palabras, esto se aplica a través del universo, se aplica en el cielo y en la tierra. La gran demostración de esta verdad es Lucifer y Jesús. Lucifer fue un ser creado. Él quiso llegar a la igualdad con Dios, él resbaló y cayó. Jesús tuvo la igualdad con Dios. Él se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte de la cruz, y la Escritura dice que Dios lo exaltó a lo más alto. Esto lo dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué Dios lo exaltó a él? Porque Dios se humilló a sí mismo. Y cualquiera que se humille a sí mismo será exaltado. Yo puedo prometerle exaltación si usted se humilla a sí mismo. No hay excepción. Yo tengo una serie de mensajes los cuales tienen este título. El camino hacia arriba es ir hacia abajo. Cuando más bajo va usted, más alto va a terminar. No hay excepciones a esto. Pero yo quiero hablar acerca de la humildad como una condición esencial para una oración eficaz. Y yo quiero tomar un número de declaraciones para este efecto. Veamos en primer lugar a Santiago 4:10. Hay solamente dos pasajes que vamos a ver. Santiago 4:10. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Note la palabra humillaos. No le pida a Dios que haga esto. Usted tiene que hacerlo. Dios lo levantará si usted se humilla. Y luego hay un pasaje muy similar en 1 de Pedro, capítulo 5. En realidad, Rudy y yo proclamamos esto antes del mensaje anterior. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y en el verso anterior dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que si usted se acerca a Dios en oración con su orgullo, Dios le resistirá. Y adivinen quién puede empujar más fuerte. Usted no puede lograr acercarse a Dios con el orgullo. El libro de los Salmos dice que el Señor conoce a los soberbios desde lejos y es ahí donde Él los mantiene. No hay acceso a Dios a través del orgullo. Y siendo así, todo lo que nos permita humillarnos es una bendición que no tiene precio, incluso cuando esto no es siempre agradable en el momento. Y una de las maneras bíblicas para humillarnos a nosotros mismos es a través del ayuno. Yo voy a mostrarles esta verdad a través de la Biblia y quiero comenzar con esta declaración de David, una declaración muy sencilla, en Salmos 35:13, donde él dice, humillé mi alma con ayuno. Me parece que las traducciones más modernas dicen me humillé a mí mismo, pero en el hebreo dice yo humillé mi alma. ¿Por qué necesita usted humillar su alma?
Bueno, su alma es la parte arrogante que usted tiene. Esta es la parte autoasertiva, esta es la parte egoística. Su alma tiene tres funciones principales: la voluntad, el intelecto y las emociones. Y estas expresan estas frases: yo quiero, yo pienso, yo siento. Y Dios dice: lo que tú quieres no es importante, lo que tú piensas no es importante, lo que tú sientes no es importante, lo que es importante es mi voluntad. Y si usted va a alinearse con mi voluntad, usted tiene que conseguir tratar con su alma. Y una manera de tratar con su alma es humillar su alma con el ayuno. Recuerdo que años atrás prediqué esta clase de mensajes en la ciudad de Washington. Y había allí un abogado cristiano y él recibió el mensaje y dijo: voy a hacerlo. Así que mañana voy a ayunar. Y cuando él lo hizo, él tuvo un día miserable. Cada vez que caminaba frente a un restaurante, él podía oler la comida. Cada vez que pasaba frente a una pastelería, se paraba y miraba la vidriera. Este fue un día miserable. Así que al fin del día, él le dio un discurso a su estómago. Y le dijo: ahora, estómago, tú me has dado muchos problemas hoy. Me has causado muchos malestares innecesarios. Así que por eso voy a castigarte y voy a ayunar mañana también. Ve, esto es humillar su alma. Eso es traerla bajo sumisión. Permítame decirle esto. El estómago es un maravilloso siervo, pero un terrible amo. ¿Quién es el amo en su vida? ¿Usted o su estómago? Es una buena pregunta y es una pregunta que todos tenemos que enfrentar. Créame, las personas que están en el ministerio no están exentas. Yo he peleado la batalla de mi estómago muchas veces, pero cuando logro la victoria, consigo ser bendecido. No siempre es inmediatamente, no siempre es de manera espectacular, pero en un sentido u otro, yo estoy bajo la bendición de Dios. Y luego, si yo llego a ser arrogante, Dios retira su bendición. Yo digo: Dios, ¿qué pasó? Y Él gentilmente me edifica de una forma u otra en la que he llegado a ser orgulloso y autoasertivo de nuevo. Usted quiere hacerlo a su manera, usted está dejando que su voluntad y su alma hablen. Y eso tiene que ser puesto bajo sujeción a mi voluntad, mi palabra y mis caminos. Así que veamos algunos ejemplos, de hecho solamente dos. En primer lugar, el día de la expiación en Levítico, capítulo 16, 29, 31. Levítico 16, 29 a 31. Este es un capítulo extenso y en él están las ordenanzas para el día de la expiación, lo que las personas judías llaman el Yom Kippur. Ese es el día más sagrado del calendario judío desde entonces y hasta ahora. En él se describe la manera en la que Dios ordenó el sacrificio para hacer la expiación por los pecados de Israel. Y todo dependía de ese sacrificio, todo el futuro y el destino de la nación dependía de ese sacrificio. Pero en medio de la descripción del sacrificio, Dios también requiere una respuesta de su pueblo. Y la respuesta que Él requiere es que ellos tenían que afligir sus almas. Esto es la traducción actual. Pero la palabra traducida como afligir es frecuentemente traducida como humillar. Así que Dios requiere que su pueblo humille sus almas. Y esta es una verdad muy importante. El sacrificio era algo que ellos no podían disponer. Era algo que estaba fuera de su alcance, pero vino enteramente de la gracia de Dios. Pero ellos no podían beneficiarse del sacrificio a menos que ellos cumplieran todas las condiciones de Dios y humillaran sus almas. Y esto es cierto con nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz es completo. Es perfecto. Nosotros nunca podemos añadirle nada. Nunca podremos tomar nada de él. Pero para nosotros beneficiarnos, tenemos que reunir las condiciones de Dios tan ciertamente como Israel lo hizo. Y esta es la condición que Dios fijó. Versículo 29 y siguientes de Levíticos 16. Y esto os dará un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes,
Humillaréis vuestras almas y, y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahora, el pueblo judío siempre ha entendido con toda seguridad que la frase afligir sus almas significa ayunar, estar sin comer. De hecho, en ese día normalmente ellos iban sin comida o sin agua. Permítame definir el ayuno, de hecho solo para clarificarlo. Mi definición de ayuno es abstenerme de alimentos para un propósito espiritual. A veces eso también es para las bebidas, pero en términos generales no es así. Y como usted se abstiene, esto es algo que usted debe decidir. Pero lo que yo quiero señalarle es que a Israel le era requerido humillar sus almas con el fin de recibir los beneficios del sacrificio ofrecido a su favor. Y por cerca de 3400 años el pueblo judío siempre han sabido que deben humillar sus almas mediante el ayuno. Y como una cuestión de hecho, esta es una práctica ininterrumpida en la historia del pueblo judío desde Moisés hasta este día, en el día de la expiación. Ellos afligen sus almas a través del ayuno. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 27, versículo 9, este es llamado el ayuno, el cual es una confirmación del Nuevo Testamento que Dios entiende que afligir nuestras almas es ayunar. Esto es llevar a nuestras almas a la sujeción. Esto no le permite a nuestras almas imponernos a nosotros o a Dios. Esto es someternos a Dios. Yo señalé en la última plática que Dios es práctico, cuando Él habla acerca de la respuesta que Él requiere de nosotros para llevarnos al mensaje de esa gracia es presentar su cuerpo. Eso no es algo que está volando alto y etéreo. Es algo realista y muy práctico. Y cuando Dios dice, yo quiero que tú te humilles a ti mismo, una manera sería, no quiero decir que la única, sino una. Esto es a través del ayuno. Y luego nosotros leemos acerca del regreso de los exiliados, después de la cautividad babilónica en Esdras capítulo 8. A Esdras le fue asignada la tarea de liderar el regreso de un grupo de exiliados desde Babilonia hasta Jerusalén. Fue un viaje de 4 meses y ellos debían pasar a través de un territorio en el que había bandidos, ladrones y enemigos de Israel. No solo lo hizo Esdras, sino que había mujeres y niños con él y además tenía muchos de los preciosos vasos del templo para llevarlos de vuelta. La pregunta era, ¿cómo iba a conseguir pasar de una manera segura? Y esta es la solución de Esdras. Leamos en Esdras capítulo 8, comenzando en el versículo 21. Entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para nuestras posesiones. ¿Cómo se humillaron? Proclamaron ayuno. ¿Lo nota usted? Fue un ayuno público para todo el pueblo de Dios. Y luego hace esta declaración realmente interesante, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que la buscan, mas su poder y su ira contra todos los que la abandonan. ¿Se da cuenta? Esdras se había puesto en un lugar por su testimonio en el que tenía que probar realmente lo que había dicho. Él le dijo al rey, nuestro Dios es el poderoso Dios, Él es el Rey del cielo, Él nos protegerá. Se le asignó la tarea de liderar estos exiliados de regreso a través de esta situación muy peligrosa. Y él dijo, yo podría haber ido al rey y pedirle soldados y caballerías. Pero ¿cómo podría eso encajar con mi afirmación de que nuestro Dios protege a su pueblo? Muchas veces esto nos pasa. Nosotros testificamos y tenemos que vivir nuestro testimonio. Y entonces él dijo, yo no elegí la manera carnal, no elegí la manera del mundo, yo elegí el camino espiritual para buscar la protección de Dios, no de los soldados, sino que por el ayuno y el humillarse ante Dios e invocar su protección. Usted lee la historia, él lo resume en el siguiente verso. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto,
y él escuchó nuestra súplica. Y si usted lee el resto de la historia, ellos llegaron a su destino seguros, sin ninguna pérdida, sin ningún accidente. Y en muchas situaciones somos confrontados por dos alternativas. Vamos a tomar decisiones de la manera carnal o espiritual. Ahora, yo puedo testificar desde mi experiencia, porque yo llegué a ser el padre adoptivo de una gran familia en una situación muy difícil y teníamos que mudarnos de un país a otro país y de un lugar a otro. Yo tuve que decir eso a mi primera esposa Lidia y seguí el ejemplo de Esdras. Cuando nosotros teníamos que hacer un viaje, ayunábamos y orábamos. Y gracias a Dios porque nuestra familia sobrevivió intacta en medio de circunstancias tremendamente peligrosas, en medio de la guerra y del hambre. Nosotros sobrevivimos. Yo quiero testificar que la manera de Dios funciona. Esto es práctico, no es solo teoría. Ahora bien, permítame considerar por un momento a las personas bajo el juicio de Dios. Si el juicio de Dios fuera a ser proclamado sobre la nación de Nueva Zelanda, y nosotros queríamos evitarlo, y eso podía fácilmente ocurrir, yo no creo que esto esté muy lejos. ¿Qué podríamos nosotros hacer? Nosotros podríamos ayunar y humillarnos ante Dios. Vea, había un rey terrible y malvado en Israel llamado Acab. Yo no sé si usted recuerda la historia de Acab, pero él se casó con Jezabel y guió a Israel a la idolatría y toda clase de maldad. Y en el primer libro de Reyes 21, Elías tuvo una confrontación con Acab. Él pronunció el juicio de Dios sobre Acab y en el versículo 22 le dijo: haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Cada hombre y cada mujer en su familia serán destruidos. Esos son los juicios de Dios. Y luego eso va a decir en el versículo 25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había incitado. Así que fue el rey más malvado, y Dios había pronunciado juicio sobre él a través del profeta Elías. Pero Acab temía al Señor. En el versículo 27 dice: oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no trataré el mal en sus días, pero en los días de su hijo. Ahora hay un hombre señalado como el rey más malvado de Israel hasta este momento. El juicio de Dios fue pronunciado sobre él y su familia, pero cuando él se humilló a sí mismo con ayuno, Dios dijo: no traeré el juicio en sus días. Si el ayuno pudo hacer esto por acá, ¿qué podría hacer por usted y por mí como hijos de Dios? ¿Ve usted el potencial? Y luego en la historia de Jonás y su mensaje a Nínive, nosotros leemos cómo él caminó dentro de la ciudad, una muy mala, violenta y malvada ciudad. Y él proclamó que en 40 días la ciudad sería destruida. Ese fue el mensaje de Dios. ¿Cómo respondieron los habitantes de Nínive? Eso dice en Jonás 3. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Él hizo que toda la ciudad ayunara. Incluso los animales ayunaron. Y al final dice: y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Una ciudad gentil, notoria por su maldad, escuchó el mensaje de un profeta una sola vez, se arrepintió con ayuno y lloro, y Dios perdonó a toda la ciudad. Y Nínive fue salvada del juicio por más de 100 años,
a partir de ese momento. Así que si el ayuno haría eso por Nínive, ¿qué podría hacer por esta nación? ¿Qué ocurriría donde la gente de Dios se humillara a sí mismo, clamando a Él? Y luego, para evitar el desastre, si usted lee el libro de Esther, usted leerá cómo Amán había logrado llevar a cabo un complot en el cual la nación judía entera en el territorio del reino de Persia iba a ser destruida. Yo supongo que cada judío en la tierra en aquellos días estaba en ese reino, ya que éste se conformaba de 120 provincias y se extendía desde la India hasta Etiopía. Y el anuncio había salido que había en el palacio del rey una judía cuya nacionalidad era desconocida, era Esther. Y su primo Mardoqueo le envió un mensaje y le dijo: no pienses que vas a escapar más que otros judíos en el palacio del rey, porque quién sabe si tú estás allí por un momento como este. Entonces Esther aceptó el reto. Y ella dijo: ve y reúne a todos los judíos que están presentes en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, noche o día. Mis doncellas y yo ayunaremos de la misma manera, y después iré al rey, lo que es contra la ley, y si he de perecer, que perezca. Si usted lee el resto de la historia, un edicto adicional fue emitido. La situación entera fue completamente invertida, y eso terminó en un triunfo para la gente judía y la preservación de la nación judía. ¿Qué cambió la historia? ¿Cuál fue el punto de cambio? Cuando el pueblo de Dios ayunó. Yo pienso que sería casi imposible exagerar el potencial que hay en el ayuno para cambiar el curso de la historia. No es de sorprendernos que Satanás trate de esconder esta clave de los ojos del pueblo de Dios. Él tiene miedo de ella. Ahora, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento acerca del ayuno y solo quiero tomar 2 clases de ejemplos. Ellos son los que yo llamo el ayuno individual y el colectivo. En el ministerio de Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 6, él da una lista de maneras en las que él mismo ha sido aprobado como ministro de Cristo. En 2 de Corintios 6, versículos 4 y 5, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Y luego él lista muchas diferentes formas en las cuales él se alude como un ministro de Dios, y dice lo siguiente: en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo dice que una de las maneras en las que yo demostré que soy un ministro de Cristo fue a través del ayuno. Y luego en la misma epístola, en el capítulo 11, versículos 23 y 27, él da una lista similar. Él dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Y luego él da una lista completa de las formas en las cuales él prueba que él es un ministro de Cristo. Y en el versículo 27, esta es la parte de la lista: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Así que él dice que a menudo ayunaba. Y note que dice que tener hambre y sed es una cosa y el ayuno es otra cosa. El hambre y la sed es cuando usted no puede comer porque usted no tiene nada que comer. Ayunar es cuando usted puede comer, pero se niega a hacerlo.
Esa fue una de las maneras en las que Pablo se probó él mismo como un ministro de Cristo. Yo creo que los ministros de Cristo deberían probarse a sí mismos de esta manera hoy. Yo he hablado acerca de mi propia experiencia, pero solo mencionaré esto. Después de todo, no es de mucha utilidad predicar si no se practica. Cuando yo fui salvo, yo había sido un cristiano nominal. Yo había renunciado al cristianismo y le di la espalda a la iglesia. Yo estaba buscando una respuesta a los problemas en otros lugares. Pero cuando yo fui salvo y bautizado en el Espíritu, yo no sabía las palabras para explicar lo que me había ocurrido. Tuve que leer el Nuevo Testamento para descubrir lo que me había ocurrido. Una cosa fue que dentro de un mes, Dios fue muy claro que Él quería que yo ayunara cada miércoles. Yo no había leído los escritos de Wesley y no tenía a nadie que me predicara un sermón. Yo no habría sabido dónde encontrar acerca del ayuno. Pero yo tenía esa convicción interior que tenía que ayunar cada miércoles. Y por los siguientes 4 años y medio durante la Segunda Guerra Mundial, cada miércoles yo ayuné. Yo estaba en el desierto, en un camión, éramos 10 soldados y estábamos simplemente tirados juntos. Quiero decir, cuando usted está en el desierto hay un solo lugar para la sombra y si tiene que estar ahí, le guste o no, tiene que estar. Yo vivía con esos soldados y estábamos viviendo en Egipto y los musulmanes tienen un mes que ellos llaman el Ramadán, ¿sabe eso? Cuando ellos no comen. Por lo menos no comen durante el día, comen durante la noche. Ellos compensan lo que no comen en el día, pero mis compañeros soldados lo llaman miércoles de Ramadán, porque usted no puede ayunar en secreto cuando está viviendo todo el tiempo con esas personas y no puede alejarse de ellos. Yo diría que yo nunca habría hecho tanto progreso si Dios no me hubiera mostrado esa clave. Yo recuerdo en Kenia cuando estaba allí en el trabajo educacional y me decía que yo estaba muy ocupado para ayunar, que tenía muchas cosas que hacer. Así que por unas semanas yo no ayuné, el resultado fue tan desastroso que yo decidí que nunca podía estar tan ocupado para no ayunar. Les estoy hablando acerca de algo que yo he experimentado. Yo creo fervientemente en lo que les estoy diciendo. Vamos ahora a hablar acerca del ayuno colectivo en el Nuevo Testamento. Solo 2 ejemplos del libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Este es uno de los momentos más significativos en el libro de los Hechos. Las personas han llamado a esto el comienzo del programa misionero. Actualmente la palabra utilizada en el Nuevo Testamento es apostólica. Y esos son los primeros envíos de apóstoles en el registro del libro de los Hechos. Y esto ocurre en la ciudad de Antioquía. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 4, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, quien luego llegó a ser Pablo. Así que había 5 hombres quienes eran reconocidos como profetas y maestros. En el verso siguiente dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban. ¿Cómo estaban ellos ministrando al Señor? A través del ayuno, dando la espalda a cada actividad y simplemente estando en la presencia de Dios y esperando a que Él hablara. La Nueva Versión Internacional dice: mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. Este es uno de los puntos más cruciales en la historia de la iglesia. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Ellos se sentaron y pensaron en un plan? ¿O calcularon un método? No. Ellos se vaciaron de todos sus propios esfuerzos y esperaron a que Dios hablara. Y la forma en que se vaciaron fue alejándose de la comida. Quién sabe por cuánto tiempo, tal vez un día o 2, yo supongo que no fue por mucho tiempo, sino que tan solo ellos tomaron un tiempo libre de cualquier otra ocupación y distracción con el fin de escuchar a Dios. Y Dios les habló.
Y dijo, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Así que ellos escucharon de Dios su estrategia. ¿Sabe que uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que muy pocas veces la iglesia consigue la estrategia de Dios? Muy rara vez. Nosotros tenemos nuestros propios planes, programas, sistemas y muchos de ellos no tienen la iniciativa de Dios. Y Dios solo tiene el compromiso de terminar lo que Él comienza. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo que Él comenzó, lo terminará. Pero lo que Él no ha comenzado, Él no tiene el compromiso de terminarlo. La cosa importante es descubrir qué es lo que Dios ha comenzado. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Y la iglesia primitiva estableció el patrón. Ellos se apartaron de todo, incluida la comida. Y ellos dijeron, nosotros lo hemos escuchado de Dios. Y ellos escucharon y Dios dijo, ahora yo tengo un plan. Quiero que ustedes tomen a 2 hombres, Bernabé y Saulo, y los envíen a ellos. Y ellos no los enviaron inmediatamente. Escuche lo que dice. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Así que ellos ayunaron. La primera vez ellos ayunaron para conocer la voluntad de Dios. La segunda vez ayunaron para encomendar a estos hombres para que ellos hagan la voluntad de Dios. Y luego el siguiente verso dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo. Y en la palabra enviaron, aquí es una hermosa palabra griega que significa enviado y acompañado. El Espíritu Santo no solo dijo, vayan, yo iré con ustedes. Y ese es el comienzo del ministerio apostólico. Para ese tiempo ellos eran llamados profetas y maestros, pero en el capítulo siguiente de Hechos, en el capítulo 14, versículo 14, dice, al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿cuándo llegaron a ser apóstoles? Cuando fueron enviados por la iglesia. Usted nota, un apóstol es enviado. Esto es muy importante porque eso indica una manera bíblica de cómo nosotros podemos instituir el ministerio apostólico. ¿Cuántos de ustedes pueden creer en profetas y maestros? ¿Puede creer que hay profetas y maestros en la iglesia hoy? Ciertamente creo que los hay. Si los profetas y maestros esperan a Dios en ayuno y le buscan, esto abrirá un camino bíblico para que Dios envíe a los apóstoles. ¿Cuántos de ustedes creen que hay apóstoles en la iglesia de hoy? Esto es bueno porque ellos están puestos en la iglesia para perfeccionarla. Si ellos se alejaran, la iglesia nunca sería completa. Así que el momento más decisivo en ese período fue el envío de esos apóstoles. ¿Qué los llevó adelante? Dígamelo en una palabra. No los escucho. Así es. Ellos ganaron muchas personas para el Señor en las ciudades que visitaron y luego ellos tuvieron que establecer iglesias. Antes que todo, solo tenían grupos de discípulos y luego ellos necesitaron hacer iglesias. ¿Cuál fue el punto de transición de tan solo un grupo de discípulos a una iglesia? ¿Qué personas debían ser establecidas? Dígame. Los ancianos. Es así como los discípulos llegaron a ser iglesia, cuando tenían ancianos, cuando tenían gobierno. Y esto fue lo que hicieron. Leamos en Hechos 14, en el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les asignaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. ¿Cómo nombraron a los ancianos? ¿Cómo conocieron la mente del Señor en cuanto a quiénes iban a ser los ancianos? Tuvieron una elección, sí, pero fue la elección de Dios. ¿Cómo obtuvieron la mente de Dios? ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo fue? El ayuno, así es, gracias. Usted puede ver que las decisiones decisivas para el trabajo de la iglesia son con respecto a los apóstoles y ancianos. Y en la iglesia primitiva, las 2 personas establecidas
fueron instituidas a través de la oración y el ayuno. ¿Por qué deberíamos esperar a hacerlo de otra manera? ¿Podemos nosotros mejorar esos métodos? Dios nunca nos ha pedido que los mejoremos, sino que los sigamos. Aquí hay una clave, y la estoy poniendo en sus manos. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué van a hacer los cristianos de esta nación con esta clave? ¿Qué van a hacer los australianos con esta llave? ¿Los de Gran Bretaña qué van a hacer? ¿Los de Sudáfrica y las otras naciones que están representadas aquí? ¿Cree usted que Dios ha cambiado? ¿Acaso hemos encontrado una mejor forma de hacerlo? Ahora permítame señalarles las dos conclusiones. La primera está en un verso muy conocido del segundo libro de Crónicas 7:14. Yo lo llamo el verso de la esperanza para una nación. Esperanza para una nación. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro de Crónicas 7:14? Gloria a Dios. Yo podría citarlo de memoria, pero no lo haré. Dios habla y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay 7 pasos aquí. 4 tiene que dar el pueblo de Dios y 3 que Dios hará cuando nosotros demos el cuarto paso. ¿Cuáles son los 4 pasos que nosotros tenemos que dar? ¿Cuál es el primero? No les escucho. Humillarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el orgullo es una barrera para que nuestras oraciones sean respondidas. El siguiente paso es orar. Dios dice, no paren de orar hasta que usted haya tratado con su orgullo. Y luego Él dice, busquen mi rostro. No solo hagan una reunión de oración de 8, 9 y media. Oren hasta que ustedes logren la presencia de Dios. Y luego dice, conviértanse de sus malos caminos. Usted dirá, no creo que tenga ningún mal camino. Dios dirá, espera hasta que logres entrar en mi presencia y lo descubrirás. Experimentamos esto en nuestra iglesia en Fort Lauderdale hace varios años. Una de las esposas de los ancianos tenía una palabra del Señor para proclamar un ayuno, de lo cual voy a hablar en un momento, un ayuno como el de Joel. Esto no fue recibido con mucho entusiasmo. Pero eventualmente pienso que los ancianos, de los cuales yo era uno, estábamos avergonzados en admitirlo y que lo mejor era hacer algo al respecto. Así que dijimos que tendríamos ciertos periodos en los que ayunaríamos, oraríamos y nos reuniríamos cada mañana a las 5 de la mañana. Y yo no estaba allí. La razón era que yo estaba lejos cuando comenzaron. Me dijeron que la primera semana había como 13 personas. La congregación tenía 500 personas en ese tiempo. La siguiente mañana me parece que había 7. Y luego se fueron y usted sabe la típica reunión carismática de oración. La siguiente mañana había 4, pero luego un hermano, quien no era un anciano, tuvo una carga del Señor. Y él pasó 24 horas llorando y las cosas cambiaron. Cuando Rudy y yo regresamos, yo dije, nos guste o no, esto viene del Señor, es mejor que nos involucremos y no perder esta visita de Dios. Yo no puedo darle todos los detalles, pero por las siguientes 6 semanas nosotros estuvimos reunidos cada mañana a las 5 de la mañana y teníamos que pasar la mayor parte del tiempo sobre nuestros rostros. Y los pecados que fueron confesados eran alarmantes. Esa era una preciosa iglesia respetable. Pero había adulterio, había fornicación, alcoholismo. Esto no salió hasta que estuvimos en la presencia de Dios. No le diga a Dios, yo no tengo malos caminos de los cuales tengo que arrepentirme. Eso probablemente solo le dice cuán lejos está usted de su rostro. En la luz de su rostro, las cosas lucen diferentes. ¿Qué es lo que Dios demanda de usted? 4 cosas: humillarse ante Dios, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. ¿Cómo hacemos para humillarnos?
¿A través de qué? Ustedes han agarrado el mensaje. Ahora, usted puede ayunar y ser muy orgulloso. Jesús dijo, no ayunen de esa manera. Esa es la manera en la que los hipócritas ayunan. Él no dijo que esa no era una razón para no ayunar. Él dijo, ayunen de la manera correcta y no incorrecta. Luego nos dice, yo haré 3 cosas. Si usted hace las 4, yo haré 3. Yo oiré, yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver la sanidad de su tierra? ¿Le ha mostrado Dios una manera de hacerlo? ¿Hay un remedio bíblico? Yo creo que lo hay. Permítame finalmente ir a un pasaje de la Escritura. Joel capítulo 2. Este es el pasaje que la hermana tenía en mente cuando ella habló sobre el ayuno de Joel. Joel 2:15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y por cierto, en estos días nosotros teníamos niños y bebés que lactaban en esa reunión. Casi todas las mañanas, y los pequeños estaban decepcionados cuando sus padres no los despertaban para llevarlos a la casa de oración. Quiero decir, esto fue un real ejemplo de eso. Continuemos. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Note que si usted continúa hay 3 categorías mencionadas: los sacerdotes, los ministros y los ancianos. Y hay una responsabilidad del liderazgo en la iglesia. Esto es establecer un ejemplo para tomar la iniciativa. ¿Sabe quiénes son los líderes? Son las personas que van adelante. Algunas veces los ministros están liderando desde atrás. Eso no es liderazgo. Jesús en el jardín de Getsemaní llevó a sus discípulos con él. Y luego él tomó a 3. Ellos se detuvieron y luego dice que él se fue un poco más lejos. Esto es liderazgo. Es ir un poco más lejos. Yo escuché una vez a un pastor decir, yo tengo que correr para ponerme al día con mi gente. Eso no es liderazgo. En la palabra está la responsabilidad del liderazgo. Ahora, escuche el final de la declaración. Nosotros estamos en el mismo capítulo, al final del verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después que el pueblo de Dios haya cumplido sus condiciones. Ahora, yo sé que Pedro citó esto en el día de Pentecostés y dijo que esto ocurriría en los últimos días. Pero eso no fue totalmente cumplido. Eso era un acontecimiento anticipado. Esto era muy significativo porque en el pasaje de Hechos 2, Pedro citó al Señor diciendo, yo derramaré de mi espíritu. Algo de mi espíritu. Y eso comenzó en el día de Pentecostés. Pero en este pasaje Dios dice, yo derramaré mi espíritu, no algo de mi espíritu, sino liberaré mi espíritu en la tierra y sobre toda carne. Aún no hemos visto eso. Hemos visto solo una aspersión. Hay más de 1 billón de musulmanes en la tierra que nunca han sido tocados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzarlos? ¿Qué va a liberar el Espíritu de Dios? Yo les digo, si alguna vez ha tratado con el Islam, es una fortaleza inexpugnable para cualquier enfoque natural. Usted tiene que cumplir con los medios espirituales. ¿Cuál es el programa de Dios? Convoque un ayuno, santifíquese en una asamblea. Que los ancianos, los sacerdotes y los ministros establezcan un ejemplo. Y Dios dirá, en mi tiempo, cuando hayan cumplido con mis condiciones, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo creo que esta es la solución
y no creo que haya otra.